Muy bien, bienvenido, buenas noches, buenas tardes, Jack, allí en Dubuque. ¿Hace frío allí? Sí, muy frío, muy frío. Es menos, Sí, en grados bajo cero. menos cero. Está nevando. Ok, bien, bien, bien. Bueno, quisiéramos que conozcan un poco los hermanos acerca de, por un lado, la carrera académica, que tenés algunos títulos, pudimos rescatar, pero que nos cuentes un poquito cómo han sido tus estudios, que estudiaste. Yo fui a la universidad de Brown University y después me casó y una semana después, más tarde, fui a Dallas y asistí a Dallas Seminario allí en Dallas, Texas. Y fue allí por se llama Master of Theology y el doctorado también. Y después de Dallas, yo fui a Emmaus, que en esos días era en Chicago. Y en 1984 nos mudamos a Dubuque, Iowa. Sí, bien. ¿Y cuál es la especialidad que tenés, que ejercés, que enseñás? Yo enseño la Biblia y los idiomas bíblicos o Ajá. los idiomas bíblicos. El griego y el hebreo tengo y sí. Hemos pasado un tiempo lindo en tu oficina con muchos libros que poníamos en el Sí. piso y él me Me enseñaba. gustan los libros. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, saliendo un poco de lo académico de tantos años, ¿cuántos años hace que estás dando clases? 80. Yo estoy en Emmaus. Este es el año 54 Uf, enseñando la palabra de Dios en Emmaus. qué lindo, qué bendición. Y, pero también has trabajado en el tema de publicaciones en la revista, tengo entendido. En el journal de Bible Journal de Maús, ¿Cómo? como director del Bible Journal ahí en Oh, Maús. sí, Emmaus Journal. Sí, Yo era el editor del Emmaus Journal y lo publicamos por 25 años. Ah, no estamos haciéndolo ahora, pero era un gran trabajo. una obra. Sí, sí. Y bueno, saliendo un poco de esa parte académica con respecto a la familia, si querés contarnos. ¿Mi familia? Sí, Sí, yo tengo 4 hijos, 3 varones y una hija. Son todos grandes y tenemos 14 nietos, wow. 7 varones y 7 mujeres. Ah, están ahí. Sí. Bien balanceado, está bien, está bien. Bueno, y estás allí en la obra del Señor, allí en la iglesia, mismo en Dubuque, Sí, ¿no es sí, cierto? Hay varias asambleas. sí. Hay 3 asambleas en Dubuque y estamos en una muy buena asamblea. Qué lindo, qué Nos lindo. gusta mucho. Ajá, bien, bien. Bueno, de una manera muy breve, pero para que ustedes se ubiquen con quién hoy estaremos compartiendo la clase, nuestro hermano Jack Fish, le hemos pedido y gentilmente
muy amablemente nos acompaña hoy. Así que te dejamos el lugar, Jack. Adelante, que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablarles a ustedes. Esta noche deseo hablar sobre el valor de los estudios bíblicos teológicos a nivel de seminario. Entiendo que la mayoría de ustedes recién están comenzando su programa de estudio, ¿no es verdad? Sí, sí. Yo estoy muy emocionado por ustedes y mi oración es que este programa sea utilizado por Dios para que puedan seguir viviendo y sirviéndole a Él. Permítanme comenzar contándoles un poco de mi historia y qué significaron para mí mis estudios en el seminario. Conocí al Señor cuando tenía 16 años, justo antes de mi último año en la escuela secundaria. Y pronto me involucré con un grupo muy inusual y comprometido de cristianos en la secundaria. Casi todos eran cristianos nuevos como yo y estaban entusiasmados con las cosas de Cristo. Estaban leyendo sus Biblias, memorizando versículos, testificando en la escuela, pero sobre todo estaban estudiando su Biblia. Estaban leyendo libros cristianos y comentarios bíblicos buenos, jóvenes. Y me hicieron hacer todas estas cosas. Empecé a estudiar mi Biblia y leer buenos comentarios y libros sobre doctrina bíblica. Lo hice todos los días. Lo he estado haciendo desde entonces. Cuando fui a la universidad, comencé mis estudios preparándome para ir a la escuela de medicina, pero todas las noches estudiaba mi Biblia y seguía leyendo buenos libros cristianos. Y a mediados de mi tercer año en la universidad me di cuenta de que mi verdadero amor no era la medicina, sino la Biblia. Quería estudiarla más profundamente y así que decidí ir al seminario teológico de Dallas. Hi, everybody. Y esa fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y Dios la usó para indicarme cómo quería que le sirviera. Lo he estado haciéndolo por toda mi vida. Cuando decidí ir a Dallas, la mayoría de mis amigos en nuestra asamblea fueron muy alentadores en esta decisión, pero no todos. En aquellos días, muy poco tenían algún tipo de educación bíblica formal. Los ancianos de nuestra asamblea eran hombres piadosos que conocían la Biblia, eran serios en su estudio personal, y algunos otros, no los ancianos, pero algunos otros decían que podías aprender todo por tu cuenta. Y eso puede ser cierto, pero me hubiera tomado la mayor parte de mi vida aprender lo que aprendí en esos años en Dallas. Uno de los grandes maestros de la Biblia en los Estados Unidos antes de mí fue Harry Ironside. Escribió más de 60 libros
Y él estaba hablando con un amigo mío que en ese entonces era un joven estudiante. En este amigo le preguntó al Dr. Ironside por qué él nunca fue a la escuela a estudiar la Biblia. Y el Dr. Ironside respondió, porque no sabía nada mejor. Si hubiera ido a la escuela, podría haber aprendido en 2 o 3 años lo que me tomó más de 30 años aprender. Y él dijo a mi amigo, si yo fuera tú, recibiría toda la educación que el Señor te permite recibir. Y así comencé mis estudios en Dallas en 1963. He estado estudiando y enseñando la Biblia desde entonces. Y sigo aprendiendo hoy, más que nunca. Este libro es tan magnífico que solo podemos comenzar a conocerlo a lo largo de la vida. Y como dije, he estado aquí en Emmaús casi 54 años enseñando la Biblia. Nuestro objetivo en Emmaús no es capacitar a todos nuestros estudiantes para que sean obreros cristianos de tiempo completo, aunque muchos han continuado sirviendo al Señor de esta manera. Pero creemos que todos los cristianos necesitan conocer la Biblia. La necesitan para su propia vida personal, para su vida familiar, para su vida profesional, para su testimonio personal y para su vida en la iglesia. La Biblia dice que Dios ha llamado a cada creyente a servirle en la iglesia y nos ha regalado a todos varios dones espirituales. Pero hay algunos dones espirituales y ministerios que requieren mucho más entrenamiento y conocimiento de la Biblia. Esto es obvio para aquellos que tienen el don de enseñar. ¿Qué vas a enseñar? Necesitas conocer bien la Biblia. Hay algunos predicadores muy populares que cuentan muchas historias y la gente los ama. Pero cuando predicas o enseñas, no quiero saber lo que piensas o cuál es tu opinión. Quiero escuchar la palabra de Dios. Dime qué dice la Escritura y cómo se relaciona eso con mi vida de hoy. Necesitas conocer bien tu Biblia y para eso está diseñado tu programa en CEPTI. Esto también es cierto para otros dones espirituales. Si estás involucrado en el cuidado o asesoramiento pastoral, ¿qué estás compartiendo y aconsejando? El mejor asesoramiento no proviene de la psicología moderna, viene de la palabra de Dios. Cualquiera que sea la necesidad de una persona, debes poder abrir tu Biblia y mostrarles lo que Dios dice. Eso requiere un profundo conocimiento de las Escrituras. ¿Trabajas con gente joven? Muchos grupos de jóvenes son divertidos, pero eso no es todo. Si vas a hacer una obra duradera con los jóvenes, necesitas enseñarles la palabra de Dios. Cuando fui al Dallas, no sabía dónde me llevaría el Señor.
Sabía que quería estudiar la Biblia, pero mientras estaba allí, comencé a dar una clase nocturna en una escuela bíblica afroamericana. Y eso fue lo que el Señor usó para mostrarme cómo quería usarme para servirle. Y desde Dallas me llevó a Emmaus. Y esta noche me gustaría compartir con ustedes por qué mis estudios de seminario fueron vitales para mi formación. Primero, aprendí cómo estudiar la Biblia. No solo de aprender lo que dice la Biblia, sino cómo estudiarla correctamente. Recuerdo en mi juventud escuchar a muchos predicadores y cuando predicaban, miraba el pasaje del que estaban predicando y me preguntaba, ¿cómo obtuvieron su mensaje de este pasaje? Entonces pensé que debían tener una visión espiritual profunda para ver cosas que yo no podía ver. No, ahora lo sé. Estaban leyendo en el texto lo que no estaba allí. Y si lees un pasaje de la Biblia y luego dices que esos versículos significan algo que no significan, ¿realmente estás predicando la palabra de Dios? A veces una persona estará diciendo la verdad de Dios, porque es la verdad de otro pasaje de la Escritura. Es la verdad correcta, pero del pasaje equivocado, o peor. Siempre había estado los que usan la Biblia para decir algo que la Biblia no dice. Desean dar la impresión que su doctrina es de la Biblia, cuando no lo es. Para nosotros es importante de usar bien la palabra de Dios. Segundo Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Un obrero aprobado. Eso es lo que deseo ser, porque manejo con precisión la palabra de la verdad. Sí, es importante aprender cómo estudiar la Biblia y cómo estudiarla correctamente. La hermenéutica involucra los principios para la correcta interpretación de las Escrituras. Un segundo valor. El valor de los maestros dotados. Dios les ha dado a ustedes maestros talentosos en su programa de estudio. Y también a mí, Dios me dio maestros talentosos. Y esto es bíblico. Dios ha dado maestros talentosos a la iglesia y debemos aprender de ellos. Como Pablo dice en Efesios 4:11 y en 1 Corintios 12. Recuerdo haber visitado una asamblea en Waco, Texas, hace muchos años, donde algunos decían que no deberíamos leer libros de autores humanos. Deberíamos simplemente leer la Biblia. Ellos dijeron, el Espíritu Santo debe ser nuestro maestro. Debemos ser enseñados por Dios y no por los hombres. Lo que dijeron no es bíblico. Sí, debemos ser enseñados por el Espíritu Santo.
Pero el Espíritu Santo usa maestros dotados para enseñarnos. Y yo fui bendecido al tener maestros cristianos piadosos, sabios y muy bien informados. Nos enseñaron a entender la Biblia y la doctrina bíblica, pero también nos enseñaron la vida cristiana. Siempre empezábamos la clase con una oración. Estos fueron maestros que vivieron la vida cristiana y enseñaron la vida cristiana. Nos animaron a crecer y vivir para el Señor. Y estos estudios no era como estudiar la Biblia en una universidad secular. Recuerdo estar en Europa y conocer a dos estudiantes cristianos que habían estudiado la Biblia y teología en diferentes universidades alemanas. Les pregunté a ambos cómo su estudio de la Biblia les ayudó en su vida espiritual. Y los dos dijeron que no afectó su vida espiritual. Su estudio era simplemente el estudio científico de la Biblia. Pero no es por eso que debemos estudiar la Biblia o cómo debemos estudiar la Biblia. Sí, yo quiero saber con cuidado y precisión lo que dice un pasaje. Pero es la palabra de Dios lo que estoy estudiando. Y la palabra debe de cambiarnos. Y siempre quiero saber cómo se relaciona un pasaje con la vida diaria. Otro valor, un cuarto valor, es que estudiamos toda la Biblia. Tuvimos clases de exposición bíblica sobre cada libro de la Biblia. Muchos cristianos solo leen su Nuevo Testamento o incluso si leen toda la Biblia no estudian mucho el Antiguo Testamento. Realmente no podemos entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20. Quinto valor. Estudié doctrina bíblica, teología sistemática. Ahora, yo sé que a algunas personas no les gusta esa palabra teología. Alguien le dijo a mi esposa recientemente: nos necesitamos toda esa teología. Y muchos piensan que en la teología solo tenemos las ideas del hombre. Pero cuando yo digo teología sistemática, me refiero a una presentación sistemática de todo lo que dice la Biblia sobre un tema en particular. ¿Y no es eso lo que quieres saber? No estamos hablando de las opiniones de los hombres. No estamos hablando de torcer o distorsionar las escrituras. Pero ¿qué dice la Biblia sobre cualquier tema en particular? Por ejemplo, ¿qué logró Cristo en la cruz? ¿No es eso algo importante? Eso es teología, doctrina bíblica. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesucristo es completamente Dios, completamente hombre y una sola persona. ¿Puedo entender completamente lo que eso significa? No. Pero muchos están confundidos en la persona de Cristo. Algunos creen que era completamente hombre
pero niegan su deidad. Otros enfatizan su deidad, pero minimizan su humanidad. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante para que Cristo sea nuestro Salvador? ¿Su deidad o su humanidad? La respuesta correcta es ambos. Cristo no podría ser nuestro Salvador si no fuera completamente Dios y completamente hombre. Y me beneficié mucho de aprender con maestros piadosos y bien informados. Pero alguien puede decir, ¿no existe el peligro de confundir a la gente con toda tu teología? Por supuesto que sí. Pero primero, tienes que saber dónde está una persona espiritualmente y dónde está en su madurez cristiana. Tienes que saber estas cosas para determinar qué necesita y qué puede entender. Jesucristo dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Uno de mis maestros fue Charles Ryrie, un teólogo muy reconocido. Fui el editor de la Biblia de estudio de Ryrie. El doctor Ryrie solo solía decir que la persona que entiende mejor la verdad puede explicarla de manera más clara y sencilla. El hecho de que entiendas una verdad muy profunda no significa que tengas que ser confuso. ¿Sí? Si quieres confundir a las personas o impresionarlas porque conoces ciertos términos doctrinales de tus clases de teología, puedes hacerlo. Algunas personas hacen eso para impresionar a otros con lo mucho que saben, pero ¿a quién glorifica eso? Lo que puedes y lo que debes hacer es explicar la verdad sin usar el lenguaje técnico teológico. Tengo algunos libros en mi biblioteca de Charles Ryrie llamados Lecciones prácticas para entender verdades bíblicas. En English, Easy to Get Object Lessons of Biblical Truth. Y aquí, este profundo teólogo fue un maestro en comunicar importantes verdades bíblicas a niños, a jóvenes, enseñando lecciones con objetos comunes y ordinarios. Un otro valor de mis estudios en el seminario, el sexto, también aprendí no solo cómo entender y enseñar la verdad, sino también cómo comunicar la verdad. Una de las metas del seminario de Dallas era enseñar a los estudiantes a ser predicadores expositivos, a explicar la Biblia de manera práctica para que la gente la entendiera y respondiera. Así que siempre buscábamos lecciones para la vida en nuestros cursos bíblicos. Me enseñaron a predicar. La mayoría de los predicadores nunca se les ha enseñado cómo predicar. Simplemente siguen el ejemplo de los predicadores que han escuchado. Para mí, esto era un desastre. Cuando era joven en mi fe, escuché a muchos predicadores para jóvenes que eran muy divertidos.
Entonces, cuando intenté predicar por primera vez, pensé que tenía que ser entretenido y divertido. Ahora, no hay nada peor que una persona que intenta ser gracioso cuando no lo es. Tuve que aprender a comunicar la palabra de Dios, dado quién soy y en la forma en que Dios me ha hecho. No intente ser como los demás. Yo tuve gente que me enseñó. Séptimo, es valioso tener un plan de estudio completo con una variedad de cursos. He pasado mi vida predicando y enseñando, pero tuve que tomar cursos de consejería, cuidado pastoral, misiones y evangelismo. Estos me hicieron un cristiano más efectivo y equipado para ser un anciano en mi asamblea, para visitar muchos países en el campo misionero y para compartir mi fe en el evangelismo. Ahora, hay otro valor importante que tengo que mencionar. Yo dije que he enseñado griego del Nuevo Testamento y hebreo bíblico todos los años que he estado en Emmaús. Y fue en el seminario que aprendí los idiomas bíblicos. Aprendí a usarlos en mi estudio de la Biblia. Ahora, quiero enfatizar que no es necesario ser un experto en griego o hebreo para ser un buen estudiante de la Biblia. Tenemos buenas traducciones en inglés y en español, pero si tienes la oportunidad de estudiar el griego del Nuevo Testamento, hazlo. Te hace estudiar cada versículo con más cuidado, te permite leer comentarios que usen el griego y te permite evaluar mejor las diferentes interpretaciones. Si alguna vez tiene la oportunidad, tómalo. Todos ustedes tienen una gran oportunidad de estudiar la Biblia y la doctrina bíblica. Esta es una oportunidad que a muchos cristianos les encantaría tener, pero nunca la tendrán. Y para ustedes hay que aprovecharlo. Tus estudios en el seminario no te harán espiritual, pero el tiempo en las escrituras son de gran ayuda en tu crecimiento espiritual si estudias en oración y buscas servirle al Señor. Tus estudios no te calificarán para la obra. Lo que te califica es el llamado de Dios al darte un don espiritual. Pero necesitas usar y desarrollar ese don. Y el estudio de la Biblia solo puede ayudarte. Tus estudios en el seminario no necesariamente te darán amor por las escrituras. Se puede, y espero que sí, pero espero que ya tengas ese amor por el Señor y un amor por su palabra. Si así lo es, si lo es, entonces tus estudios solo aumentarán esas dos áreas. Todos los días me dedico a estudiar y enseñar la palabra de Dios. Me encanta y espero que a ti también. Mi exhortación final es esta. Todo lo que hagáis,
hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es tu meta en tus estudios de la Biblia. No es para obtener un título, no en conseguir un trabajo, pero aprende la verdad de Dios lo mejor que puedas. Eso es lo que tienes que hacer por el resto de tu vida. Sea absolutamente serio en el manejo de la palabra con precisión, pero no termines solo contigo mismo. Usa lo que aprendes para ministrar a otros en cualquier forma en que Dios te haya llamado a servirle, y que Dios los bendiga. Gracias. Pues, José, Muy bien. posiblemente hay preguntas. Sí, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias por compartir de experiencia y de todo el conocimiento que han tenido todos estos años. Yo voy a comenzar con una pregunta, Jack. Luego ustedes van diciendo otras. Le vamos a pedir que por el momento tengan los micrófonos silenciados, así no tenemos interferencias. Pero y cuando ustedes quieran, liberan el micrófono, levantan su manito y hacen las preguntas. Pero una que me preocupa y fue mi lucha y la es hasta el día de hoy, es cómo disciplinarme personalmente para un estudio bíblico. Es una pregunta muy importante, porque yo creo que es mucho más difícil hoy en día que en el pasado, porque tenemos muchísimas cosas para distraernos del estudio de la Biblia. Los ancianos en mi juventud no crecieron con televisión y el internet en todas esas cosas. Y cuando llegaron a la casa después de la cena, estudiaron sus Biblias. Pero hay muchas cosas para distraernos y tenemos que hacer el estudio de la Biblia una prioridad. Tenemos que determinar que cada día, de esta hora a esa hora, voy a estudiar la Biblia. Y es más fácil de estudiar la Biblia cuando asisten ustedes en clases, pero eso no va a ser por toda su vida. Tienes que aprender a estudiar la Biblia por sí mismo. ¿Y cómo voy a gastar mi tiempo? Hay muchas cosas buenas y no son pecados en sí mismo, pero ¿qué es más importante? Es bueno de tener una lista de las cosas más importantes de cada día, y donde en esta lista voy a poner mi estudio de la Biblia. Debe de ir arriba. Bien, muchas gracias por esta reflexión. Para mí, yo sé que cada día, ahora, es más fácil para mí porque estoy un profesor de la Biblia, pero cada día empecé mi día con el estudio de la Biblia. Cuando era en la universidad no pude hacer eso, porque cuando me levanté muy temprano,
empecé a estudiar la Biblia y también empecé a dormir. Pero yo pude hacerlo en la noche antes de Para dormir. Sí, acostar. sí. Y tiene que ayer el tiempo donde pueden hacerlo. Entiendo. Y también hacerla tiempo para el tiempo para hacerlo. Sí, sí, el tiempo no hay que hacerlo. Hay que organizarse. Todo el mundo se dice que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Ajá. Sí, tenemos el tiempo para las cosas que realmente queremos hacer. Exacto. Bien. Aquí hay otra pregunta que viene por el chat. Un hermano de Chile, Bruno. ¿Usted considera que el estudiar de manera formal le ayudó mucho más en su doxología a Dios? Supongo que en su devoción a Dios, querrá decir el hermano. ¿Cómo le ayudó el estudio sistemático en la devoción al Señor, en alabar al Señor? Sí, pues toda la Biblia puede ayudarnos en nuestra devoción. Y cada estudio de la Biblia puede ser divorciado de nuestra devoción. El importante es cómo voy a estudiarlo. Y yo yo deseo en todos mis estudios de tener el tiempo de pensar qué está diciendo, qué me está diciendo el Señor en este pasaje. ¿Qué es algo que debo aprender de Dios, de mi vida, de aplicarlo? Y por eso, teología es devocional. Sí, Yo sé que algunos, el nombre de Juan Calvin no es un nombre que que a ellos les gustan, pero si lees su institutos, sí, su libro clave, sí. ellos son devocionales. Se puede leer un parágrafo cada día para un devocional. Es como él estudió, escribió la teología. Eso es un modelo para nosotros. Bien, muy bien. Sí, sí. Se entiende. ¿Alguien quiere tener, a ver si estoy viendo toda la galería? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna anécdota quieren compartir? ¿Hay alguien que puede estar levantando su mano? Hola, hola, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, adelante. David. ¿Cómo se llama? David. 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 Muy bien. Hace rato mencionó que algunas personas están en desacuerdo o no les gusta que se estudie formalmente en algún instituto. ¿Cuál piensa que sería o es la mejor manera de cambiar la perspectiva de la iglesia local
hacia los estudios formales o hacia estudiar en un instituto, que no lo vean como algo que no es bíblico, que no lo vean como algo que no es correcto, podemos decirlo así. Yo creo que el mejor modo de convencerlos que este es algo bueno, es por su vida y su vida para el Señor personalmente. Si estudias en el instituto o seminario y regresas a tu asamblea y trabajas y la gente en tu asamblea puede ver que tú eres un fiel cristiano, tienes devoción al Señor. Si tú eres todo lo que desean que tú pudieras ser, ellos llegarán al lugar donde era algo bueno para él. Y nos gusta que él asistió al seminario. Pero es principalmente tu vida personal, tu fidelidad al Señor. Y ellos pueden verlo. Bien. ¿Ayuda, David? Sí, sí, gracias, gracias. Bien. Hay un hermano que pregunta sobre cuál ha sido el método de estudio bíblico que has tenido a lo largo de los años. ¿O ha usado diferentes métodos para estudiar la Biblia? ¿O alguno en particular has venido teniendo a lo largo de tantos años? ¿El modo de estudiar la Biblia? Sí, sí. Personal tuyo, sí. Para mí hay diferentes modos y algunas veces, primero, lo que hago cada año es leer completamente por la Biblia. Mi esposa y yo lo hacemos de Génesis a Apocalipsis. Cada uno leemos la Biblia. Hace unos años cuando mi esposa lee la Biblia, siempre tiene preguntas. Y, es un buen modo de leer la Biblia. Ella lee algo y tiene preguntas. Y ella empezó a leer un comentario con la Biblia cada año. Y para ella era demasiado leer toda la Biblia en el año y un comentario, pero ahora lee el Antiguo Testamento y un comentario, el Nuevo Testamento y un comentario. Cambia cada año. Y lo hago lo mismo. Y por eso es un buen modo de tener una concepción de toda la Biblia. Pero también yo leo, yo estudio libro por libro. Y cuando estudio la Biblia, leo la Biblia, leo comentarios en la Biblia. Yo trato de escribir la significación de un pasaje, como pasamos capítulo por capítulo, tratando de entenderlo. También he tenido un práctico, leo libros de teología sistemática. He leído muchos y me gusta mucho
leer libros de doctrina bíblica, buenos libros. Y lo hago eso. Y también hay otras cosas que leo. Leo mi Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Lo hago todos los días. Y hay varios modos de estudiar la Biblia. Y para algunas cosas, si estás enseñando la Biblia, eso es el parte de la Biblia que tienes que estudiar. Debes estudiarlo muy bien. Probablemente es el mejor modo de entender un pasaje antes de predicarlo o enseñarlo. Yo tengo que aprenderlo mucho más que lo que voy a enseñar. Sí, sí. Gracias. Hay otra, esa preguntaba Walter y ahora Natanael pregunta qué consecuencias negativas podría haber si no se estudia la teología en forma sistemática. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué consecuencia hay si uno no estudia la teología sistemática? ¿Qué Si no estudia, negativos? si no lo estudia o si estudia. Si no lo estudia, sí. El problema de no estudiar la teología sistemática es de solo, no, un parte de la Biblia, un parte de la palabra de Dios nos ayuda a entender los otros partes. Y tenemos que ver y entender cómo cada parte, cada las partes, ¿cómo se dice? Fit together. Sí, sí, uno a otro se explican, sí. Sí, uno a otro explican. Ayudan mutuamente, sí. Sí, es muy importante, es muy beneficial de entender cómo todo nos ayuda de entender las otras partes, Sí. Uno de los problemas podría ser justamente teologías, lo que nosotros decimos aquí en Sudamérica, inconclusas. Nos quedan muchas partes sin poder explicar y entonces comenzamos a... Es como cuando uno hace ejercicio, ¿verdad? Y solamente ejercita las piernas y no el resto del cuerpo. Eso pasa cuando uno no lee toda la teología sistemática. Tiene muy Sí, buenas piernas, pero no... Sí, hay algunas personas que solo les gusta la profecía. Es todo lo que estudian. Pero hay muchas más cosas que debemos aprender. Hay muchos que no pueden explicar correctamente el evangelio porque no entienden la doctrina del pecado y del hombre. Y cómo afectó el pecado, cómo ha afectado nuestro ser como humanos. Y todo que sabemos puede ayudarnos a entender otras partes, pero no debemos satisfacernos Sí, con solo una parte de la verdad, una parte de la verdad de Dios.
Así es. Bien, Leonardo Castañera, ¿tenés una pregunta? Sí, buenas noches, hermano José, buenas noches, hermanos. Sí, una pregunta para mi hermano. ¿Se escucha? Sí, adelante. Hermano, ¿cómo yo puedo ir incentivando, animando en mi iglesia a estudiar de manera formal la Biblia? He notado que en los últimos años, cuando se quiso hacer algunos programas de estudio bíblicos, estudio de la Biblia, se empezó con los 1, 2, 3 cursos y con mucha emoción, pero empezaban 40 alumnos, de ahí fueron disminuyendo a 30, de ahí a 20, de ahí a 5 y un día creo que llegamos hasta 4 alumnos. Sí, sí. Y me di cuenta que Pues, me di cuenta que hay poco incentivo, tal vez podemos decirlo, no sé si tal vez de liderazgo por estudiar de manera formal la Biblia, pero sí yo quisiera en mi corazón que los hermanos de mi iglesia o cualquier, creo, de otra congregación, ¿no? Podríamos de qué manera incentivar, animar a estudiar, porque la realidad es que no todos van a entrar a un instituto bíblico, ¿no? Pero ¿cómo yo puede ser que de repente esos hermanos puedan ir estudiando la Biblia de manera formal, correcta, como estamos haciendo acá, ¿no? Gracias. sí, todos nosotros queremos tener una clase de 30 estudiantes, pero si solo tenemos 4 que están bien interesados, enseña los 4. Y si ustedes tienen animación para el estudiar de la Biblia, el estudio de la Biblia, ellos van a verlo en tus vidas y ustedes van a influenciar a los otros con la animación que ustedes tienen. Pero solo podemos hacer lo que podemos hacer. Y sí, desearíamos hacer más grande, pero no podemos hacerlo más grande, hacerlo con los que realmente desean estudiar la Biblia. Y después de algún tiempo, ellos llegarán a estar maestros ellos mismos y ustedes tendrán más o más involucrados en el estudio. Bien. ¿Cómo se dice? Los resultados de tu obra es algo para Dios de hacer, no es para ti. Tú haces lo que puedas y Él dará los resultados. Muy bien, gracias, gracias. Gracias, hermanos, por el interés en participar. Gracias también, Jack, sabemos que está haciendo esfuerzo ahora porque con su español, que a veces no practica tanto, y entonces estar pensando en inglés y hablando en español o al inverso, bueno, en fin. Pero muchas gracias por esto. Y me quedé pensando en esto de la importancia de lo que cada uno, tomarlo para uno mismo y otros van a ver esto, ¿no? Es, como decía Spurgeon, toma fuego del cielo y el mundo vendrá a verte cómo te consumes. Y esa es la realidad, ¿no? Que la pasión que tengamos por las cosas del Señor, los hermanos lo van a ver y
y el que tiene hambre de Dios va a estar acompañándonos en ese proceso de aprendizaje. No sé si queda alguna pregunta más, si alguien quiere decir algo más, compartir, así lo liberamos al hermano Jack, que ya allí son, ahí adelante, Oscar. Hola. Sí. Una pregunta. Por ahí charlando con el maestro Rairi, si le dio algún consejo en cuanto a cómo descontracturar o descomplejizar la enseñanza teológica a la hora de poder transmitirla a cualquier público, pensando en las mentes más sencillas. ¿Cómo comunicar la teología en una manera sencilla? Pues es lo que mi profesor, Dr. Ryrie, decía. Y primero tienes que aprenderlo y saberlo con profundidad tú mismo. Y después de entenderlo, puedes comunicarlo. Puedes empezar a pensar cómo puedes comunicarlo. Pero si hay conceptos confusos en tu propia mente, va a estar en su comunicación, ¿verdad? Sí, hay algunos que pueden comunicar en una manera sencilla y son muy bien en la comunicación. Y yo tomo de ellos todo lo que puedo. Yo leo muchos autores para ver cómo ellos comunican lo que deseo decir. Pero primero yo tengo que entenderlo bien a mí mismo, por mí mismo. Tenerlo bien claro para poder comentarlo a otros, que está bien. Bueno, creo que ayuda ahí. Hermano José. Sí, a ver, ¿quién? Luis, adelante. Hola, buenas noches. Sí, quisiera hacer una pregunta bien breve. La verdad que ha sido muy lindo escuchar el testimonio y lo que ha compartido el hermano Jack. La verdad que creo que uno lo anhelo en lo personal es que ojalá uno cuando grande, ¿verdad? Cuando logre el conocimiento que él tiene, pudiera ser como él, ¿verdad? Es como un ejemplo para nuestras vidas y en lo personal para mí. Agradezco la referencia que hace el doctor Rairi porque en lo personal siempre he utilizado notas del doctor Rairi, han sido de mucha bendición también para mi vida. Y quisiera preguntarle cómo lo ha hecho él para sustentar su ministerio durante estos años. Si realmente la de vocación, ¿verdad? El llamado y el don que él practica de maestro y de enseñanza en el lugar donde él trabaja, cómo lo ha hecho durante el tiempo. ¿Se sustenta a través del ministerio? ¿Él trabaja biocasionalmente? ¿Cómo alguien se sostiene para ser profesor en una institución y además de eso, obviamente, ejercer las tareas de iglesia? ¿Cómo un cristiano hoy día lo puede lograr? Lo pregunto básicamente porque siempre me han surgido esas preguntas, considerando que hoy día en la región es cada vez menos la participación que hay como para inversión en misiones, entonces veo que muchas veces uno tiene que trabajar y obviamente a la par estudiar para poder hacer el ministerio. Entonces quisiera preguntarle cómo él lo ha hecho durante los años. Pues yo no sé. Pero yo estuve muy involucrado en mi trabajo en Emmaús
también como anciano en la iglesia, también con mi familia. Y hice muchas cosas, pero es importante de hacer todo lo que podemos. Yo no sé exactamente. Ahora, yo tengo 81 años y yo no puedo hacer todo eso en estos días, pero cuando era más joven, mi familia estaba involucrado en mi trabajo en Emmaús, también en la iglesia, y convenimos todas las cosas juntos, tratando de servirle, pero no podemos negligenciar, es la palabra. ¿Cómo es, Jack? What, in English, please? Negligenciar uno de estas cosas: familia, iglesia, trabajo. No, sí, sí, entiendo. Tienen que estar toda equilibrada, todo un balance. Sí. No puedo tener una más importante que otra. Siempre hay más cosas, hay más cosas que podemos hacer. Tenemos que escoger lo que es más importante para nosotros, qué es lo que Dios desea que nos hagamos. Pero no hay una respuesta simple para esta pregunta. En tu caso, has estado como docente en Emmaús, gran parte de Luis, él venía su sustento por ahí, ¿no es cierto? En el caso, porque en Estados Unidos reciben su honorario por el trabajo. Acá quizás en nuestro ambiente no se da en Sudamérica, no tenemos hermanos especializados o dedicados tiempo completo, en muy pocos casos. Y entonces de ahí viene la explicación de mantener un equilibrio de familia, iglesia y el ministerio o el trabajo. Muchos docentes, muchos maestros de la Biblia viajan a otras asambleas cada semana y están afuera de su propia iglesia muchas veces. Yo no hice eso. Yo estaba casi todas las semanas asistiendo en mi asamblea, y por eso yo pude hacer la obra del anciano en la asamblea. Sí, sí, sí. Una linda iglesia allí en Iowa, en Dubuque. Sí, sí, hemos tenido oportunidad de visitarla. Bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Que quieran aprovechar. José. Sí, ¿quién habla? Gastón. Gastón. Adelante. Justo estaba hablando del tema de la teología sistemática y como la importancia de estudiar esos temas en su conjunto. ¿Cómo lo abordan desde la iglesia? Quizás uno en lo académico lo pueda aprender, pero no sé si lo abordaron desde su iglesia, enseñando, por ejemplo, desde el púlpito un tema de teología sistemática, por ejemplo, o lo encaran de otra manera. En nuestra asamblea, la mayor parte del tiempo en nuestra asamblea, seguimos por los libros de la Biblia en mensajes expositivos. Y tratamos de predicar cada pasaje en una manera de enseñar la verdad del libro de la Biblia
de la verdad que en ese pasaje. Y si hay teología, un punto importante de teología, predicamos la teología de este pasaje. Y luego, predicamos en cada tema de la Biblia, los fáciles y los difíciles, porque no pasamos para un problema sin de tratar de explicarlo. Gracias. Pero permíteme decir, yo estoy uno que entiende las cosas, los problemas, la teología, que es importante de ver en un pasaje. Si no estudias la teología, no vas a ver en el pasaje el punto importante de predicar y enseñar. Pero cuando lo hago en esta manera, lo que yo trato de hacer es de mostrar a las personas en la iglesia, ellos pueden ver por sí mismos que este es el punto y este es la doctrina, porque pueden verlo en la Biblia. Bien, gracias. Gracias. Bien, vamos a dejar la oportunidad para una pregunta más, porque luego Natalia y Celeste creo que tienen alguna indicación para los estudiantes con respecto a lo que están cursando. Agradecido. ¿Qué hora es en Europa ahora? ¿En Madrid qué hora es? Pregunta Samuel. Buenas noches, en este momento son las 3 de la mañana. ¿Son las 3 de la mañana? Sí. Me gusta muchísimo que yo soy en Dubuque. Estoy en Dubuque. Bien, bien. Son las 8. Las 8 de la noche, está bien. Bien. Y aquí casi 11 de la noche en Argentina. Estamos. Bueno. No sé José. si queda. Sí, a ver, Darío. Darío, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, impresionante el testimonio y escuchar la trayectoria de nuestro hermano. Y quería preguntarle, a lo largo de todos estos años, ¿qué consejo nos podría dejar, como a decir, caer en errores que nos van a desviar del foco de poder capacitarnos correctamente, o en qué errores no caer, o de qué nos debemos cuidar, ¿sí? Para no perder ese foco, ese objetivo, y desviarnos de la meta que tenemos por delante? No sé si se entiende la pregunta. Yo no pude entender todo lo que dijiste porque había un problema del micrófono. ¿Lo entendiste? Sí. La idea es que él está pidiendo un consejo para qué errores evitar o cómo debemos cuidarnos para poder cumplir la meta de un estudio bíblico, así como lo tuviste vos a lo largo de los años. Consejo de cumplir el programa que ustedes han empezado. Por ejemplo. Ajá. Tienes que seguir haciéndolo. Pero no es difícil si puedes gozarlo
en el proceso. Si gozas estudiando la Biblia y si gozas aprendiendo las cosas nuevas de la Biblia, de las cosas de Dios, vas a cumplirlo, pero requiere tiempo y Dios está haciendo una obra en ti que es importante para tu servicio a Él. Y hay algunos en la Biblia que Dios usó mucho tiempo para Formarlos, capacitarlos. para su formación. Sí. Sí. Pero- Él pensaba quizás algunos errores a evitar como estudiante. De evitar. Ciertos errores. Sí, ¿Qué errores? si tratas de hacer demasiado, no se puede hacer todo. Nadie puede hacer todo. Tienes que continuar y seguir en lo que es importante. Y hay algunos que tienen dificultad de decir no, pero tenemos que seguir estudiando y preparándonos para la obra de Dios nos ha llamado a hacer. Bien. Bien. Bueno. Gracias. Muchas gracias de ya. Gracias a todos también. Seguramente quedan algunas cosas para compartir, preguntas para el hermano, pero creo que ha sido un buen tiempo hasta aquí. Agradecemos mucho, Jack. Lo hemos grabado para aquellos que quieran verlo de vuelta o aquellos que no han podido estar hoy, lo van a tener. Darle lugar. Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Natalia? Bueno, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer con Celeste es explicarle el trabajo final, ¿sí? Ya estamos llegando a las últimas clases, entonces, bueno, vamos a hacer una lectura del trabajo y una explicación. Bueno, hermanos, tenemos una consigna, dos especialmente. Ahí sí, José o las chicas me permiten compartir pantalla. Hay eco, me parece. Sí, si quieren ir cerrando algún micrófono. Ahí te doy. No te puse. Ahí está. Sí. Bueno, en la primera parte, la idea es que ustedes redacten un texto autobiográfico, es decir, que van a poder redactar algo de su propia historia. Bueno, damos algunas ideas, pero pueden surgir otras, así que ahí les comparto, así pueden ver, ustedes lo van a tener en la plataforma. Cualquier duda, obviamente, bueno, si surgen después de haberlo leído, nos hacen llegar. Tenemos la última clase también el jueves que viene, así que ahí también podemos tener un espacio para despejar dudas. Van a tener tiempo, 3 semanas, y estos son los objetivos: repasar los contenidos que hemos abordado en las 2 clases, ejercitar estas habilidades de lectura comprensiva, de escritura. Por eso se da este primer punto de redactar un texto autobiográfico, algunos tópicos sugeridos, y bueno, el segundo punto ahora Natalia lo va a explicar. Bueno, y el segundo punto tiene que ver con la forma, los niveles de lectura y un poco también la escritura utilizando distintos lenguajes, ¿sí? Para eso lo que le proponemos es la lectura de un texto que está al final del documento, un texto que nos aportó José, y van a hacer una lectura crítica del mismo, ¿sí?
Acuérdense que habíamos hablado que teníamos una lectura a nivel literal, otra lectura a nivel inferencial y la tercera lectura a nivel crítico. La idea es que ustedes puedan leerlo de manera crítica y escribir un breve comentario del texto, quizás 2 párrafos, ¿sí? Pero pensando en que los destinatarios de esos 2 párrafos van a ser docentes y compañeros de ustedes, o sea, personas que manejan ese lenguaje bíblico, ¿sí? Y también lo que le propongo es que hagan un segundo escrito mucho más breve, que lo piensen, vieron que ahí tienen como una especie de folleto, que lo piensen dentro de ese portador. Si ustedes tuvieran que sintetizar el texto que le ofrece José para leer, sintetizarlo en 2 o 3 oraciones como para entregarlo a personas que se inician en la iglesia o personas que no tengan el estudio que ustedes están teniendo en estos momentos, ¿cómo podrían hacerlo de manera más simple, un lenguaje claro, ¿sí? Y solamente en 2 o 3 oraciones las ideas principales. Así que bueno, esa sería la propuesta. En el segundo punto, tendrían que escribir 2 veces, ¿sí? La lectura de ese texto. No sé si tiene alguna pregunta. Si alguien quiere alguna duda, ¿queda claro la tarea? ¿Queda claro la tarea? Bien. Buenas noches. Quería consultar la hermana Natalia. ¿Está pidiendo dos tareas o serían 2 escrituras? Primero lo que van a hacer es leer un texto. Igualmente están las consignas bien explicadas, ¿sí? Paso por paso. Van a leer un texto de una carilla más o menos que lo aportó José Telmo. Lo leen de manera crítica, ¿sí? Acuérdense que de manera crítica sería pensar en sus experiencias, en sus vivencias y en las lecturas también que ustedes ya tienen hechas con respecto a ese tema. No solamente ver desde qué temática habla, sino poder vivenciarlo desde mis conocimientos que ya tengo o mis experiencias vividas. Tratar de hacer ese tipo de relación y de diálogo. Entonces, cuando lo lean de esa manera, van a hacer 2 escritos. Uno que va a tener 2 párrafos, donde ustedes van a expresar esa lectura crítica que hicieron, pero con un lenguaje que esté destinado, pensando en este destinatario que van a ser sus compañeros o los mismos docentes, ¿sí? Personas que manejan entonces este vocabulario. El segundo texto lo tengo que pensar para un destinatario que no tiene el mismo conocimiento que ustedes tienen, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, en un lenguaje académico, personas que no han llegado a este lenguaje académico, personas que recién se inician en el camino de una iglesia, por ejemplo, en el camino de este lenguaje bíblico, ¿sí? Entonces, tiene que ser oraciones bien claras y sencillas. Muy parecido al trabajo que hicieron conmigo hace 2 semanas atrás, que ya lo estuve mirando. ¿Se acuerdan que hubo una consigna donde ustedes tenían que también escribir de manera simple y sencilla algunos verbos que estaban escritos de forma metafórica? Bueno, eso sería. Igualmente están las consignas y están bien desarrolladas paso a paso. Muchas gracias. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos, recuerden, como tarea. Y hay una parte aquí le voy a mostrar el aula virtual, ustedes están viendo. Se ve ahí el curso introductorio, ¿lo ven? ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Bien. Más abajo van a quedar las cosas grabadas, pero aquí hay un sector que comunión y testimonio cristiano, que hasta ahora no hemos trabajado,
pero yo los invito a ir viendo lo que está allí. Hay en varias partes un videíto. Bueno, ahí hay 3 videos y hay unos textos. Hay un video, bueno, del doctor Packer también. Son todos videos cortitos que les pedimos que los miren. Y una vez que han hecho eso, hay una pequeña tarea que tienen que hacer. Bueno, esta parte es interna, pero aquí van a ver una tarea que tienen que entregar sobre este video. Ahí está expuesto lo que tienen que hacer. Hay tiempo para hacerlo. Bueno, ahí vamos a cambiar la fecha de entrega porque tiene la fecha del año pasado, pero ahora la voy a modificar. Pero le pedimos que son todos videos muy cortitos, pero que lo vayan leyendo, prestando atención, tomando nota, y especialmente del último video, que es un poquito más largo, pero igual son 15, 20 minutos, algo así. Toman nota y van a tener que contestar algo allí que está indicado cómo lo tienen que hacer. Y lo tienen que subir a la tarea y pongan el archivo, ahí le indicamos cómo lo tienen que poner, porque después no ponen el nombre y no sabemos de quién es. No se olviden de poner el nombre de la tarea a subir. Eso va a haber tiempo, le voy a modificar la fecha para que quede bien prolijo. Bueno, esto lo queríamos mostrar. Después van quedando las clases grabadas acá. Bueno, bien. ¿Quedó claro este punto? ¿Algo más, Celeste o Natalia? ¿O ya? Bueno, muy bien. Nuevamente, gracias a cada uno. Gracias a los docentes, estudiantes. Y nuevamente, gracias, Jack, por acompañarnos todo este tiempo. Bueno, así que si quieren, liberen los micrófonos. Ya